Muy buenos días. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 12 de Juan, la primera parte. Estaba acercándose el día en que Jesús debía ser crucificado. Realmente faltaban ya solamente 6 días, según leemos en el capítulo 12, versículo 1 del Evangelio de Juan. Faltaban solamente 6 días para la Pascua. Dice así el versículo 8, entonces Jesús vino del lugar donde estaba a Betania. Betania muy cerca de Jerusalén, como ustedes recuerdan, solamente está a más o menos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Fue en Betania donde Lázaro murió y fue en Betania donde Jesús lo resucitó. Por esta razón, en gratitud, esta familia, Lázaro, María y Marta, le ofrecieron una cena a Jesús en homenaje de gratitud por ese gran milagro que él hizo. Entonces, por eso dice el versículo 2, por eso le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban recostados junto a él. No olvidemos que en esos días no se sentaban a la mesa, sino se recostaban a la mesa. Por eso Lázaro estaba recostado también, igual Jesús. Versículo 3. También, mientras ellos servían y el otro comía, pues Lázaro, María estaba también ofreciéndole un homenaje personal particular. Ella tenía una gran gratitud porque Jesús le libró de esa terrible esclavitud que es la fornicación, el adulterio. Y entonces el versículo 3 dice, María también, mientras cenaban, derramó en los pies de Jesús un perfume de mirra y nardo finísimos, de gran valor, y los secó con los pies con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Este era el homenaje que le hacía a esta familia. Los dos hermanos le ofrecieron una cena, igual María, por supuesto, pero María adicionalmente, en gratitud porque fue liberada del poder de Satanás, le ungió los pies, le puso un perfume fino, caro, en los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Este es un acto de humillación y de gratitud grande. Por otro lado, Judas, por supuesto, estaba ahí, era uno de los 12, junto con los otros discípulos, asistían a esta reunión. Y entonces, pero Judas, el que estaba a punto de entregarle, dice el versículo 4, en el versículo 5 leemos, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? 6. Pero esto dijo no porque él se interesaba en los pobres, sino porque era un ladrón y se sacaba el dinero que entraba en la bolsa. Jesús le respondió, cuando él dijo, rápido respondió, olvídate, le dijo, ella se ha adelantado al día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí vale 2 lecciones. La primera, a Jesús, igual que a Dios, le gusta recibir homenajes de gratitud por haber resucitado a Lázaro y por supuesto por haber liberado del pecado. Este fue un homenaje de gratitud que a Jesús le agradó mucho. Por eso cuando Judas le criticó a María que por qué no ese dinero hubiera dado a los pobres, Jesús rápido le respondió. Y por otro lado, Jesús, repito, espera que nosotros reconozcamos los bienes que Él hace en nosotros. Y luego dijo, también aclaró Jesús que ella, al derramar el perfume en sus pies, lo había ungido para su sepultura, se adelantó para ungir el cuerpo de Jesús. Y realmente esto indica que María Magdalena, María fue la única que realmente creyó
lo que Jesús decía, que en la Pascua iba a morir, que iba a ser crucificado, iba a sufrir. María creía. Por eso es que, como parte de su homenaje, quiso ungirle también para su sepultura, como Jesús aclara. Luego Jesús dice que a los pobres siempre vamos a tenerlos con nosotros, y que a Jesús no. Por eso hay que expresarle muestras de gratitud, como hizo esta familia, porque a Dios, a Jesús lo agradan, y además eso indica que nosotros valoramos los bienes y las bendiciones que el Señor hace con nosotros. Versículos 9 al 19. Entonces, una gran multitud de judíos se enteró que Él estaba allí, y vinieron a Betania de Jerusalén, no solo por Jesús, sino también por Lázaro, para verle a Lázaro resucitado de los muertos. 10. En este punto, los principales sacerdotes deliberaron, porque llegaron a saber que mucha gente fue allá a Betania. Entonces deliberaron y resolvieron matar también a Lázaro, porque Lázaro era la prueba viviente de que Jesús es el Mesías. Para los judíos era un mensaje continuo, viviente, era un hombre resucitado. Y por causa de que Jesús, por causa de este milagro que hizo Jesús al resucitar a Lázaro, muchísimos judíos tenían fe en él y les apartaba del judaísmo, porque efectivamente así es. El judaísmo y la ley no podían conciliar con las Jesús y sus enseñanzas. El versículo 12. Al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús estaba en Jerusalén, que vendría a Jerusalén. 13. Tomaron ramas de las palmas, salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el Mesías, el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Entonces, en realidad, en Jerusalén, los judíos que habían venido de diversas partes del mundo habitado para celebrar la Pascua, porque eso era la ley de Dios, decía que 3 veces al año los judíos debían ir a Jerusalén para celebrar las 3 grandes fiestas. Y entonces, por esto es que en esa oportunidad que había venido tanto judío, ellos expresaron su fe en Jesús y su homenaje. En realidad le aceptaron como el Mesías. Miles le aceptaron como el Mesías. Por eso dice: bendito el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. El término el que viene está en griego, el erjomai. Era una de las denominaciones para el Mesías prometido. Y es justamente por eso decía, el que viene es el erjomai. Como digo, es un verbo que se hace como nombre para designar una de las designaciones a el Mesías. Bueno, entonces 14. Entonces Jesús, entiendo al ver ese homenaje tan grande que se había formado en la ciudad, halló un burrito. En otras palabras, estaba buscando un burrito. Y tan pronto lo encontró, se sentó en él para que se cumpla la escritura, que dice, versículo 15, no temas, hija de Sión, mira a tu rey sentado en un burrito. 16. Sus discípulos no entendieron lo que hizo Jesús. Pero después, cuando Jesús fue crucificado y resucitado, recordaron que estaba escrito eso de él. Ellos no entendieron qué significaba eso. He aquí tu rey viene sentado, bien humilde, sentado en un burrito. Eso ocurrió ese domingo antes de la Pascua, pues. En otras palabras, más o menos el horario de Jesús estaba así. Llegó el viernes en Betania. El sábado pasó en Betania. El sábado no llegó en Betania porque Jesús nunca hubiera roto el sábado. Esto es viajar. Entonces fue homenajeado el sábado en la casa de Marta, Lázaro y María, y el domingo
fue a Jerusalén y fue recibido por esta gran multitud que le reconoció públicamente como el Mesías prometido. El versículo 17. De esta manera, la multitud que presenció que Jesús resucitó a Lázaro, cuando Lázaro lo sacó del sepulcro, reconoció que Jesús lo había resucitado entre los muertos. Por esto también la multitud, dice el versículo 18, salió a recibirle, porque oyó que él había hecho esta señal. Ahora vuelvo a repetirles, generalmente traducen la palabra señal, como la palabra griega señal, como milagro, pero realmente no es correcto esa traducción. Era una señal, porque era una de las señales que estaba en el Antiguo Testamento que indicaba quién era el Mesías. Estas señales facilitaban para que los dirigentes judíos especialmente, y por supuesto todos los judíos, identifiquen al Mesías. Esta fue una de las señales, el hecho que le resucitó a Lázaro. El versículo 19. Al ver los fariseos esa explosión del entusiasmo de la gente en Jerusalén para reconocerle a Jesús como el Maestro, despechados, se sintieron fracasados y dijeron, el mundo va tras él. O sea, ellos, no obstante todos los esfuerzos que habían hecho para bloquear que sea reconocido Jesús como el Mesías, pues se dieron cuenta que ese domingo fue reconocido Jesús y recibido en Jerusalén como el Mesías, como el Rey de Israel. Versículos, y no obstante ahora hay personas de congregaciones mesiánicas que también creen que no ha venido el Mesías y están también esperando el Mesías. Deben saber estas personas, igual que los judíos en Israel, que el Mesías que ellos esperan no es nadie más que el anticristo. 20 a 26. Habían algunos griegos entre los que subieron a adorar en la fiesta. No olvidemos, como les dije hace un momento, la ley de Dios ordena que los varones de Israel, no importa en dónde estuvieran viviendo, en cualquier parte del exterior, tenían que venir a Jerusalén para celebrar las tres grandes fiestas: la Pascua, el Pentecostés, luego trompetas. Esas tres grandes ocasiones debían viajar a Jerusalén. Muy bien, entre estos que viajaron a Jerusalén, leemos en el versículo 20 que habían algunos griegos, en realidad eran judíos nacidos en Grecia, entre los que subieron a adorar en la fiesta. 21. Y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le dijeron, queremos ver a Jesús. Felipe se fue y dijo a Andrés. Entonces Felipe y Andrés se acercaron a Jesús y le hablaron acerca de estos griegos. El 23. Jesús entonces se acercó a los griegos y antes que le pregunten algo, ya les contestó. Dijo, llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, el 24, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Bueno, con esto le recibió Jesús a los griegos. Antes que ellos pregunten algo, Jesús se presentó como el Mesías que debía morir para dar fruto. O sea, rápido describió con una figura de la naturaleza su misión, la principal parte de su misión. Les dijo, ya llegó la hora para que el Mesías sea crucificado. Eso realmente les estaba diciendo, pero él empleó para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué Jesús se refería a su crucifixión como su glorificación? Jesús se refería a su crucifixión como su glorificación, porque era en la cruz donde Dios pudo mostrar la excelsitud
de su amor misericordioso. Como ustedes comprenderán, antes de que el hombre caiga, el amor de Dios no podía expresarse en forma total, porque no había criaturas malas, no había criaturas caídas. Y entonces el amor de Dios se circunscribía a la bondad, la exactitud, pero no podía expresarse el amor de Dios en las formas más difíciles, como es la compasión, la misericordia, la tolerancia, la paciencia. Eso solamente es posible con criaturas caídas. Y entonces la cruz representaba el lugar más propicio para expresar en toda su brillantez, en toda su magnitud, el amor de Dios, el amor compasivo, el amor tolerante, el amor bondadoso, paciente, que es el de Él con nosotros, y que fue expresado magníficamente en la cruz. A esto Jesús se refería, su glorificación. Por esto, repito, cuando Él hablaba de su crucifixión, decía su glorificación. Y entonces luego explicó la necesidad de la muerte, el 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Justamente la muerte de Jesús podía ser comparado a un grano de trigo que cayó en la tierra, que iba a dar mucho fruto. El fruto son todas las personas que prestan atención a su historia y dejan, al hacer esto, permiten que Dios el Padre los cubra de su gracia, esto es, los cubra de la historia de Jesús, de la experiencia de Jesús, de la victoria de Jesús. Y entonces, en otras palabras, está diciendo que Jesús, la glorificación del amor de Dios, la expresión del amor de Dios en forma más brillante, servía como el grano de trigo que muere para producir mucho fruto. Luego siguió explicando los principios del reino de Dios. Dijo, el que ama su vida la pierde. Esto es, el que aprecia, el que valora, el que está feliz en su vida aquí en esta tierra, la pierde. Y el cambio en el que no está contento, el que no está satisfecho con su vida en este mundo, ese la conserva para la vida eterna. Son los principios de la vida, del reino. 26. También dijo, si alguien me ayuda, que me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Jesús estaba hablando a esa multitud. Quería que le sigan al Calvario, a la cruz. Y desgraciadamente sí les sirvieron, pero no muchos. Estaban los soldados nomás ya. La mayor parte de la gente huyó, porque con las señales grandes que hubieron, pues no es cierto, terremoto y todo eso, huyeron por la oscuridad. Y entonces no le acompañaron a Jesús, ni los discípulos, no le acompañaron a Jesús a la cruz. Jesús quería que ahí vean la sublimidad del amor divino por cada uno de nosotros, pecadores. Por eso, si alguien me ayuda, que me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Ahora, termina esta parte de este capítulo diciendo, Jesús dijo, si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Dios valora a las personas que le sirven a Jesús. ¿Cómo se sirve a Jesús? Realmente hay que ir a la cruz primero, y de ahí, aprendiendo las lecciones de la cruz, enseñar estas lecciones a la gente. Me parece una de las mejores formas de servir a Jesús, y a esa persona el Padre le honrará. Que Dios los bendiga, y espero que la próxima semana nos acompañen para el repaso de la segunda parte del capítulo 12 de Juan.